Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la teoría de desintegración positiva de Dabrowski. Sé que es un nombraco, es un nombre curioso, es un nombre extraño, pero es una teoría muy interesante sobre la que en alguna ocasión me habéis preguntado, pero como disclaimer diré que no soy muy partidaria de hablar de teorías psicológicas porque básicamente no todas se aplican o nos resultan útiles para hablar exclusivamente de altas capacidades y porque a mí me pasa que soy una persona como muy científica y entonces la psicología para mí adolece de este componente científico de la prueba. Es decir, a mí, por ejemplo, me pasa que hay cosas que me parecen que son muy obvias y que simplemente se trata de decir, ah, mira, he observado esto, esto es lo que hay y ahora te hago una muestra de 40 personas que lo cumplen. Ya, pero es que el papel lo aguanta casi todo y tampoco es tan difícil encontrar personas que cumplan según qué cosas y esto no lo convierte en extrapolable o en científico o en algo universal como puede ser la ley de Newton, que sí, mucha gente vio caer la manzana, pero solamente uno calculó la matemática que hay detrás y es algo exacto y es algo que funciona y es algo que digamos que podemos asir con las manos, ¿no? Entonces, digamos que yo no soy enormemente partidaria de todas estas, permitidme el nombre, zarandajas psicológicas, irónico, pero es por lo que generalmente no os hablo o no en muchas ocasiones he traído al canal lo que son propiamente teorías psicológicas. Pero por esta me habéis preguntado en muchas ocasiones, lo he ido postergando y en esta ocasión he decidido contaros la teoría de desintegración positiva de Dabrowski. Kazimierz Dabrowski era un médico psiquiatra y psicólogo polaco con una vida muy interesante ya que nació en el año 1902, así que digamos que le cogió la Primera Guerra Mundial, tuvo que soportar la invasión de los amigos de ya sabéis quién, nombre que no se puede decir en YouTube, es por eso, porque es mejor no decir según qué nombres, pero bueno, ya sabéis quién. Entonces, tiene una vida enormemente interesante bueno, que yo he leído, porque a mí si algo que me encanta es... perdonad, es que he hecho una pausa porque me parecía que no le había dado a grabar, lo cual es muy yo. Voy a seguir. Su vida me resulta muy interesante y a mí si algo que me fascina es leer las vidas de las personas que hay detrás de las teorías psicológicas, porque creo que luego se entienden sus teorías mucho mejor. En este caso yo estoy convencida de que este hombre, sin saberlo a ciencia cierta, que era inteligente, obvio, pero creo que era una persona también con unas altas capacidades, muy altas, y por eso digamos que tenía una sensibilidad especial hacia esto y trabajó con muchas personas que por aquel momento se llamaban superdotadas, y elaboró esta teoría de la desintegración positiva, que se considera una teoría de las altas capacidades y que por tanto os voy a explicar. En realidad la teoría de desintegración positiva, os dejaré luego en la cajita de comentarios la bibliografía para que por favor los estudiantes de psicología no pretendáis aprenderos la teoría con esto que yo os cuento, porque la voy a contar muy por encima y tratando de enfocarme en aquellas cosas que yo creo que son más interesantes, pero puede ser que no sean las que vosotros consideráis interesantes o que no estén contadas como a vosotros os gustaría. Entonces, bueno, os invito a los que estudiéis psicología y a todos a leeros la teoría como es y profundizar sobre ella, porque siempre podéis encontrar puntos de vista y cosas que yo no os esté comentando, ¿no? Entonces, como os decía, la teoría de desintegración, si no lo diré bien ni una sola vez, la teoría de desintegración positiva es una teoría de crecimiento, es una teoría de desarrollo de la personalidad. En psicología hay una serie de teorías que están dedicadas a esto, que es ver cómo las personas pasan o desarrollan su personalidad. Hay un montón de estudios, sobre todo hechos muy interesantes con gemelos, es decir, cómo dos personas aparentemente con la misma genética, con las mismas características, bueno, aparentemente no, de hecho con la misma genética y con las mismas características, de repente desarrollan personalidades completamente diferentes. Entonces, bueno, hay multitud de estudios y multitud de teorías del desarrollo de la personalidad de diferentes escuelas de pensamiento psicológico, que esta es otra cosa aborrecible, con perdón de la psicología, que es que dependiendo de la época de la vida ocurre como en historia del arte. Está el barroco, el gótico, bueno, pues en psicología ocurre lo mismo, entonces hay diferentes escuelas, diferentes enfoques.
Y claro, esto le resta como mucha... Son interesantes todas ellas y muchas se complementan, esa es la cosa, que es como si fuéramos cogiendo pequeñas piecitas que al final forman el puzzle completo. Por eso os digo que en muchas ocasiones para mí la psicología resulta poco científica, o para mi mente científica pues resulta que le falta esa sustancia. Pero bueno, entonces eso me ha obligado a tener que leer más de lo que hubiera querido leer para poder formarme una opinión en determinados campos, lo cual es un poco abrumador. Pero bueno, yendo a la teoría, os decía que era una teoría de desarrollo de la personalidad que consiste en esto, en tratar de explicar por qué las personas van desarrollando su personalidad. El centro de la teoría de Dabrowski, que por eso se llama desintegración positiva, es la desintegración, es decir, la crisis. Para él lo que motiva al crecimiento de la persona son las crisis. Cuando tú tienes una crisis existencial, según él, creces, porque vas a aprender cosas, vas a poner en marcha mecanismos que te van a hacer ir hacia adelante y evolucionar. Claro, este concepto, por eso se llama desintegración positiva, pero también existe la desintegración negativa, es decir, no todo el mundo sale adelante en las crisis ni encuentra en ellas el potencial de crecimiento. Pero bueno, digamos que en mi caso personal sí ha sido así, yo estoy muy de acuerdo con esto, es decir, para mí el hecho de tener una crisis y de enfrentarte a ella y de ella siempre salen herramientas y del dolor siempre salen cosas positivas, entonces yo sí estoy de acuerdo con esto. Y os diría que es un concepto también muy antiguo, porque pues hay un proverbio sufí que ya lo dice, ¿no? Por la herida entra la luz. Entonces, es decir, donde está el dolor está la posibilidad de encontrar el crecimiento, de encontrar las herramientas y de salir adelante reforzados, ¿no? Entonces, bueno, este concepto que parece que es ahora tan de Instagram, pues es sumamente antiguo y esta teoría se basa en él. Claro, aquí os vuelvo a decir que tenéis que recordar que este hombre vivió una guerra mundial, vivió esta invasión, entonces digamos que este concepto de la crisis como motor del crecimiento pues tiene como mucho sentido dentro de su vida, ¿no? También os quería comentar que muchos conceptos que vamos a hablar aquí veréis que ya los hemos comentado en el canal sin referirlos específicamente a ninguna teoría, porque también os daréis cuenta que muchos de esos conceptos son cosas que vosotros ya sabíais, que esto es como sabes más japonés del que crees y te empiezan a decir palabras y dices, ah, pues sí, esta palabra me la sé, ah, esta otra también, ah, pues resulta que ya me sé 10 palabras de japonés y no lo sabía, pues esto igual. Todos aquellos que tenéis altas capacidades, que habéis estado en contacto con personas con altas capacidades o que tenéis niños con altas capacidades, habéis observado una cosa de nosotros o muchas de estas cosas que vamos a hablar aquí, pero sobre todo una. ¿Qué es lo que más tenemos? Intensidad. Intensidad entendida en todos los niveles. Intensidad emocional, intensidad sensorial, intensidad intelectual, intensidad. Volumen, ¿no? Esto que siempre yo denomino aquí como volumen. Entonces, eso que vosotros habéis observado y que probablemente muchas de las características de las que hablemos aquí luego vais a decir, ah, bueno, vale, pues esto yo ya lo había visto. Bueno, pues mira, ya te sabes más de la teoría de desintegración positiva de lo que creías. Que esto es lo que os quería decir al principio, ¿no? Es decir, esto no deja de ser la observación de cosas que muchas otras personas pueden haber observado sin haberle dado un nombraco y sin haber establecido una teoría. Ojo, que ni le quito mérito, ni le quito, es una teoría maravillosa y es una teoría muy aplicable y con cosas muy interesantes, pero lo que quiero decir, lo que os quiero dar a entender es que sin saberlo, sabíais mucho más de esta teoría de lo que creíais y que sin saberlo, muchas de las cosas de las que ya hemos ido hablando en el canal y que yo os he tratado de hacer llegar que eran cosas observables en vuestra propia vida para que las reflexionaseis y dijeseis, oye, pues esto a mí me está pasando, bueno, pues es lo que luego a este señor le va a dar, por ejemplo, un determinado nombre, ¿no? Entonces, veréis que muchas cosas de las que vamos a ver hoy aquí, pues ya las hemos hablado y muchas ya vosotros ya las habíais observado y simplemente cuando me las oísteis decir, dijisteis, ah, pues esto que yo ya había observado, etcétera, etcétera, ¿no? Volviendo a la teoría propiamente, Dabrowski nos habla de lo que él denomina el potencial de desarrollo. El potencial de desarrollo es
digamos, esa dotación inicial que tiene la persona para desarrollarse en un determinado ambiente con unas determinadas características. Según él, las personas con altas capacidades tienen un mayor potencial de desarrollo. Esto ya, bueno, pues lo habréis pensado vosotros mismos, ¿no? Es decir, tienes una potencialidad mayor al tener una mayor capacidad instalada en tu cerebro. Vale, ¿esto significa que lo vayas a desarrollar? Como siempre decimos, pues no. Y este es el gran tema, ¿no? ¿Cómo desarrollo yo esto? Y es precisamente ahí, también en esa pregunta que muchos hacéis y que muchas veces me lo ponéis en los mails, una de las frases más recurrentes es: estoy perdiendo o estoy dilapidando este don que tengo porque tengo toda esta inteligencia y no estoy haciendo nada práctico con ella, ¿no? Pues eso es una crisis, eso es un momento de crisis existencial contigo mismo, es decir, ¿qué es esto? ¿Cuál es el sentido de esto que tengo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo utilizo? Entonces, para Dabrowski, ese momento de crisis, esas preguntas que te haces y ese momento de enorme angustia que se podía ver entre otros profesionales de la psicología o de la psiquiatría como algo patológico, es decir, esta persona está aquí sumida en esta ansiedad, en este drama, en este ¿dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? ¿no? Tan socrático o platónico. Y sin embargo, para él ese era el origen, el Big Bang de todo tu potencial y de todo tu crecimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que es muy interesante, que esas preguntas que nos hacemos y con las que nos machacamos desde pequeños, que nos vuelven locos, esos momentos determinados de nuestra vida en los que de repente una pregunta absurda se abre paso en nuestra cabeza y nos joroba absolutamente todo, porque estábamos bien hasta que nos hicimos esa pregunta. Pues esos momentos, ahora ya sabéis que son momentos Dabrowski, son momentos de crisis existencial, son momentos de crecimiento y momentos que vamos a aprovechar para crecer. Entonces, el potencial de desarrollo, volviendo a él, tiene tres características o se fundamentan tres cosas que son las dos primeras muy básicas de toda teoría de desarrollo de la personalidad, que serían la genética y el ambiente, es decir, cuáles son mis características biológicas que me viene dado de serie, que tengo, y luego el ambiente donde yo voy a desarrollar esto, que era lo que os decía al principio de que estas teorías les encanta trabajar si pueden con gemelos, con trillizos, porque claro, son como el caldo de cultivo perfecto para esto, y ya no os cuento aquellos estudios que hay sobre gemelos que han sido dados en adopción y que cada uno estaba en una punta del mundo y qué características desarrollaron. Entonces hay algunos trabajos sobre esto muy interesantes. Entonces, estas dos son las primeras características, estas dos, digamos que son dos primeras cosas que afectan al potencial de desarrollo, que sería, tú tienes este determinado potencial, luego tienes una genética, hay un ambiente. ¿Y cuál sería la tercera, que es la como muy específica de Dabrowski? Pues es, digamos, el componente autónomo, el factor autónomo, es decir, tú mismo. Y esto es lo que diferencia esta teoría, el factor tú mismo. El factor tú mismo, ¿cuál es? Pues para aquellos que habéis leído la saga Harry Potter, es en el momento este en el que Harry, en el último libro, tiene como una experiencia cercana a la muerte en la que habla con Dumbledore. Y en la que, espero no estar haciendo spoiler a nadie, creo que todo el mundo se ha leído la saga, por favor, voy a hacer aquí un parón. Aquellos que no hayáis leído todavía el último libro de Harry Potter, que no creo que seáis muchos, pero a lo mejor hay alguien, esperad, yo qué sé, no lo sé, como un minutillo y luego seguís, ¿vale? Entonces, es ese momento en el que Dumbledore le explica a Harry que pese a tener unas características de personalidad y también como de ambiente muy parecidas y quizás no genéticas, pero sí compartir algunos factores comunes en cuanto a su crianza, puesto que los dos resultaron ser huérfanos, pues que él es completamente distinto a Voldemort por una cosa fundamental, que es lo que él ha elegido hacer y lo que Voldemort eligió hacer. Es decir, que al final Dumbledore lo que le está diciendo es, da lo mismo las características que tú tengas, da lo mismo el origen que tú tengas, lo que importa es lo que hagas con ello y lo que decidas hacer con lo que tienes y el camino que decidas escoger. Bueno, pues eso es exactamente el factor autónomo de Dabrowski, que es
qué es lo que yo escojo, cuál es el camino que yo escojo, si escojo el camino del aprendizaje, qué valores me van a guiar, qué decido hacer con lo que tengo, qué no decido hacer. Entonces, de esas crisis existenciales yo puedo salir fortalecido si me enfrento a ellas con la determinación de salir airoso y de hacer algo con todo eso que me está ocurriendo en lugar de hundirme en ello. Si con todo eso que me está ocurriendo, en lugar de decir, yo qué sé, la vida es una mierda, mira cómo me castiga, mira todo lo que me está pasando, mira lo que me están haciendo y ahora voy a salir a la calle con una metralleta y cargarme a todo el mundo porque la vida es injusta. En lugar de eso, yo lo convierto en algo positivo, todo eso que me está ocurriendo, y decido hacer con ello un aprendizaje y a lo mejor decido pues abrir un canal de YouTube para compartir mis conocimientos con los demás y compartir las cosas que yo he aprendido. Bueno, pues he convertido una crisis en algo positivo. Entonces, al final es muy importante este factor autónomo, porque a lo mejor dos personas con una genética muy parecida y con un ambiente muy similar, pues no sale el mismo output. Entonces, digamos que en su teoría él le da muchísima importancia a este tercer factor. En su teoría del crecimiento o del desarrollo de la personalidad, él la ve como si fuera un poco como la pirámide de Maslow, que también la tengo en el canal explicada, esta teoría, que es una teoría por niveles de pirámide. Pues en este caso él lo veía un poco como una escalera en la que vamos subiendo y vamos avanzando. Tenéis que ver estos avances no circunscritos a edades concretas, aunque el primero es obvio que se refiere a niños muy pequeños, pero como os digo, no los podéis circunscribir a edades concretas porque en cada persona serán en un momento u otro de la vida y no tienen por qué coincidir. Pueden coincidir en momentos determinados, ya lo vais a ver, pero no tienen por qué. La primera, perdonad, si me veis que de vez en cuando miro hacia allí es porque tengo escritos los nombres, porque no quería deciroslos mal, porque me parece importante, ya que en este caso no son ideas personales, sino una teoría de una persona, ser fiel a la misma y daros los nombres bien. Si me equivoco en alguno me perdonáis, pero vamos, por eso me los he escrito. Lo digo para esta gente luego simpática de los comentarios que digan, no se lo saben, no se lo... Pues sí, sí me lo sé. Y me la he leído varias veces, por no decir muchas, pero quería decir los nombres bien y como son muy parecidos no quería equivocarme. El primer nivel sería la integración primaria. La integración primaria sí que sucede en la infancia, es ese momento de nuestra vida en lo que lo único que estamos dedicados es a cubrir nuestras necesidades básicas y no somos ni empáticos ni simpáticos, es decir, con perdón, nos importa un pimiento el resto de la humanidad. Solamente estamos dedicados pues a ser felices nosotros, a jugar, a ese estadio maravilloso de la vida en el cual lo único que queremos es nutrirnos, estar bien alimentados y estar bien. Es un estado un poco gatuno, ¿no? Un estado en el que soy yo y luego, si acaso, ya miraré para ti. La segunda etapa sería la integración uninivel. En esta segunda etapa es en la que ya nos integramos, digamos, en la sociedad, nos damos cuenta que hay otras personitas en esta sociedad, otras personas, y decidimos, digo personitas porque es una etapa que nos ocurre en la infancia, lo digo porque odio infantilizar a la gente con este nombre, personita, que ahora es tan típico, ¿no? Infantilizar a todo el mundo con estos pequeños términos, y voy a hacer un súper inciso. A ver, yo tengo mi parte infantil súper viva. De hecho, no os podéis imaginar la cantidad de muñecos, juguetes, historias, y además la mantengo viva porque es mi parte más creativa, es genial, me hace feliz, me produce mucha armonía. Pero yo soy una adulta y me gusta que me traten como una adulta. Y el mundo está empeñado en infantilizarnos a todos y llamarnos personitas, cosita, y esto es horroroso. Es horroroso porque además se hace con un objetivo, es decir, si tú tienes personitas y cositas, pues serán infantiles y con darles de comer dulces, dejarles que compren cosas y para que sean como un millonario y darles azúcar, pues entonces van a estar muy contentos y tú puedes dedicarte a hacer lo que te dé la gana. Y ya que estoy en este punto, también quiero enviar desde aquí mi mayor abrazo y mi mayor cariño a todas las personas que han sufrido en España los efectos de la DANA y luego los efectos de este gobierno ineficaz e inoperante. Y entonces, a ver si por una vez ya, después de la gestión de las crisis anteriores, las personas empiezan a pensar en votar no ideas, no ideicas, no lo que votaba mi abuelo, sino a gestores.
Y también los políticos, que son todos iguales, empiezan a tener un poco de vergüenza y a darse cuenta que trabajan para nosotros, para las personas que somos las que les pagamos el sueldo y que por tanto se tienen que dedicar a nosotros, que somos exactamente sus jefes, que creo que todo esto está un poquito invertido. Bueno, pues hechos todos estos incisos, que creo que esta infantilización a la que nos somete todo el mundo al final nos lleva a esto, ¿no? A estar sumiditos en nuestras crisis pequeñitas y en todas estas cosas infantiles, y entonces no nos vemos con las herramientas necesarias de comportarnos como adultos. Antes las personas eran adultas con 20 años, se casaban y tenían hijos y hacían cosas, y de repente ahora parece que llegamos a los 50 sumidos en nuestra propia crisis existencial y haciéndonos, que sí, la crisis existencial nos dice Dabrowski que es buena, pero quiero decir que haciéndonos preguntitas chiquititas. ¿Podría hacer esto? ¿Podría hacer lo otro? ¿Podré? Sí, puedes. Es decir, plantéatelo y hazlo. ¿Por qué no vas a poder? No eres un niño pequeño. Entonces, bueno, pues tras este súper inciso, que me vais a perdonar por él, vuelvo a la integración uninivel, que es en aquella en la que me doy cuenta que hay otras personas en el mundo, que hay otras personas en mi nivel y empiezo a querer ser aceptado por ellos. Pero aquí llega la gran tragedia. Os puedo anunciar que esto a mí me pasó en el colegio como con 3 años, 4, que es cuando te das cuenta que no tienes nada en común con esas personas que están ahí en tu nivel. Y eso te deja perplejo, te deja solo, te deja triste, porque tú quieres ser aceptado por ellos, quieres divertirte con ellos, pero resulta que ni te apetece jugar a papás y mamás, que te parece un rollo, que no quieres andar paseando por ahí una muñeca como si fuera tu hija, que a ti te apetece hacer otras cosas, o a lo mejor eres un niño, no te gusta jugar al fútbol, o yo qué sé qué te pasa. Y es en ese momento que, como os digo, en mi caso yo leyendo esta teoría en su momento hace muchísimos años dije, caramba, esto a mí me pasó bien pequeñita, pero a otros os puede pasar en otro nivel y eso no os hace ni más tontos ni más listos. Es decir, os hacen más afortunados en algún momento, ¿no? Haber pasado esta crisis más tarde, pero también se nos puede repetir. Porque a pesar de que Dabrowski nos cuenta que estos son escalones continuados, en mi opinión, no son tan continuados, y esto pasa como con los duelos, que uno de repente repite etapas y dice, ay, pero si yo ya había pasado la etapa esta, ¿por qué estoy otra vez en el combatir, en el enfrentarme y en el dolor? Bueno, pues yo creo que en esto también ocurre un poquito que hay determinados momentos que repetimos etapa, ¿no? Y que volvemos a repetir esta cosa de llegar a un grupo, sentirnos aceptados por él y empezar otra vez a cuestionarnos todas las cosas y decir, pero si mis valores no tienen nada que ver con los de esta gente, si yo en realidad no pinto nada aquí. Y entonces eso es un momento de ruptura dolorosa que te va a hacer crecer, porque te va a hacer reafirmarte al mismo tiempo, si lo veis, es decir, vale, no tengo nada que ver con esta gente, ¿por qué no tengo nada que ver? ¿Qué es lo que me hace a mí diferente? ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo me gusta, lo persigo, me interesa, me gusta ser quien soy, caramba, sí, prefiero ser quien soy. Bueno, pues eso te va a hacer crecer y te va a hacer coger confianza en ti mismo. Entonces, al final, es una de estas crisis que, como nos dice Dabrowski, va a ser positiva. Entonces, esta segunda etapa, digamos que es esto, ¿no? El querer encajar, ver que no encajas y ahí hay un crecimiento. La tercera etapa, que es la integración multinivel espontánea, como veis todos nombres muy naturales. Bueno, pues la multinivel espontánea es esta que también sucede muchísimas veces, a mí me ha sucedido en multitud de ocasiones, que es cómo deberían ser las cosas y cómo son de verdad. Y aquí es donde entra, no porque lo diga Dabrowski, sino porque os lo comento yo, que yo siempre lo he pensado, una de nuestras características más, con perdón por culeras, que es el hecho de que nosotros tenemos un alto sentido de la justicia. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos clarísima la diferencia entre el blanco y el negro, el bien y el mal. Luego nos pueden contar los medios de comunicación lo que quieran, vendernos lo que quieran, contarnos las historias que quieran, la sociedad, la gente, pero lo tenemos claro, sabemos la diferencia entre el bien, el mal, lo que está bien, lo que está mal, lo que es blanco y lo que es negro. Y sí, vemos los grises, todos, pero seguimos sabiendo la diferencia entre el blanco y el negro. Vale. Dicho esto, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, a mí me ha sucedido muchas veces, la última bastante recientemente, integrarme, por ejemplo, en una asociación o en una comunidad de personas para hacer una determinada actividad, para al final encontrarme con lo de siempre, con que esa actividad la organiza una persona a la que no le interesa el bien común, sino solamente escucharse a sí misma, que generalmente es una persona que escucharla es, vamos a decir, que aporta más bien poco, y que al final es un acto de narcisismo y no un acto de ser trepa
o de ocupar un determinado puesto y no lo que se vendía, que era nos vamos a ocupar. Os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver ni con mi circunstancia personal ni con otra, ni me estoy refiriendo a nadie, pero imaginaros que es vamos a luchar por mejorar la ecología en nuestra ciudad y me meto en una asociación, pero al final acabar descubriendo que el que la organiza lo único que quiere es salir en los periódicos, promocionarse a él y a su empresa, estrechar manos con gente y escucharse a sí mismo dar discursos. Entonces, al final os vais de esa asociación porque decís, yo que pinto aquí, estoy perdiendo el tiempo y ¿para qué voy a estar adscrito a esto si al final tampoco estoy cumpliendo los objetivos para los que me apunté? Bueno, pues eso también os produce una soledad, porque el problema está en que daros cuenta de cómo son las cosas y cómo deberían ser, una vez más os vuelve a dejar tan solos como cuando os disteis cuenta que vuestros valores o que las cosas que a vosotros os interesaban no eran las mismas que les interesaban a vuestros colegas o compañeros, a vuestros pares. Entonces, aquí vuelve a haber otra crisis existencial, otro momento de ansiedad, otro momento es que soy diferente a todo el mundo, es que ¿por qué nunca me puedo integrar en nada? Porque siempre me pasa lo mismo, etc. Pero de aquí, creedme, vamos a salir fortalecidos una vez más y a lo mejor decidís crear vuestra propia asociación o encontrar personas afines a vosotros con las que alinearos en un objetivo. O sea, que perseverad en ello. No dejéis que esas otras personas os quiten la ilusión por estas cosas. Pero bueno, os pongo este ejemplo concreto para, digamos, que aterrizaros un poco estos conceptos de Dabrowski tan abstractos de la integración multinivel espontánea. Vale, siguiente nivel, integración multinivel organizada. Organizada, en este caso, ¿qué pasa? Que ya, después de tanta crisis y tanta historia, ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis valores, ya sé las cosas que me gustan y voy a volcarlas en hacer algo con ellas, lo que os decía en el punto anterior. Vale, me doy cuenta de que no tengo nada en común con esa gente, no quiero seguir aquí perdiendo el tiempo, pero voy a crear mi propia asociación, voy a crear mi propia historia, voy a abrir mi canal de YouTube, voy a compartir, voy a utilizar esto que tengo para ayudar a los demás. Entonces es una etapa ya de un gran crecimiento en la cual ya tienes una gran empatía y ya digamos que estás empezando a proyectar, ya no estás en aquel momento básico de yo, en aquel momento gatuno, sino que estás en un momento de abrirte y enfocarte hacia los demás y darte un poco más a los demás. Entonces es un nivel también de crecimiento interior importante, es un nivel ya de mayor estabilidad, de mayor madurez, es un momento bonito de la persona. Y luego llegamos al último nivel, que es la integración secundaria, que en este ya pues eres esa persona que ya digamos que estás en un estadio en el que te van a llenar más las cosas que nutren tus valores y que nutre aquello que tú eres, que aquello que te va a hacer encajar o que te va a hacer conseguir cosas. Por poneros un ejemplo muy personal, que ya sé que alguna persona pone, es que siempre hablas de ti, obvio, es mi canal y pongo ejemplos míos que son los que conozco porque no voy a poner ejemplos del panadero de la esquina que no sé las cosas que le han sucedido, porque trato de aterrizar los conceptos para facilitar la digestión de las cosas. Entonces, por eso hablo de mí. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, en mi caso, que os lo había recomendado también en algún vídeo, que sería muy interesante que cogierais a los niños y hicierais, sobre todo en los niños, vosotros también, pero en los niños me parece una idea interesante, niños no muy pequeños, niños adolescentes, llamemos, pues valores y listarlos del 1 al 10, porque es un número bastante bueno, 5 a mí se me queda escaso, más de 10 me parece demasiado, entonces coger un listado de valores y empezar a buscar en internet, hay listas de valores y el trabajo sería ordenarlos del 1 al 10 desde cuál es más importante para mí a cuál es el menos importante de aquellos que sí que son importantes y que rigen mi vida, porque los valores son los que rigen nuestra vida. Al final no son otras cosas, son las cosas que nos mueven, son esos valores que para nosotros son importantes. Y aquí es donde va mi ejemplo personal. Yo, por ejemplo, soy consciente de que hubiera podido hacer muchas más cosas, que de hecho algunas se me han ofrecido y las he rechazado, para tener mayor proyección y que este canal cogiera pues mayor proyección, por tanto ganar más dinero, etcétera, etcétera. ¿No me interesa el dinero? Error, me interesa como a todo el mundo y mucho, porque además habría cosas que me gustaría hacer, entre ellas mudarme y librarme de una vecina aborrecible que tengo que no me deja dormir por las noches. Pero ¿qué pasa con eso? Que hay algo que es muchísimo más importante para mí, que es mi privacidad.
Hay una parte de mí, pese a que yo hable, a que cuente, a que ponga un ejemplo, a que sea una persona social que no sociable, al revés, sociable que no muy social, hay una parte de mí que es muy íntima, que es muy mía y que me gusta preservar y que me produce, si os digo la verdad, un cierto miedo perder, que es esa parte mía de intimidad y que la valoro tantísimo, 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 que no la quiero vender por nada del mundo. Entonces, digamos que eso para mí es un freno muy grande, porque para mí un valor muy importante es esa parte de privacidad, esa parte que es muy mía. Entonces, eso para mí es un valor tan importante que es mayor que el valor que podría suponer pues la ambición o el dinero, o a lo mejor en mi caso no sería tanto la ambición, sino la proyección. Es decir, el hacerme un nombre en algo que para mí es enormemente importante, que es la divulgación de las altas capacidades. Y entonces ahí, cuando esos valores entran en conflicto, en mi caso, que estoy en un nivel elevado dentro de la teoría de Dabrowski, que vivo muy a gusto con mis valores, con la persona que soy y la persona en la que me he convertido a fuerza de multitud de millones de crisis existenciales, pues como soy muy feliz con esta persona que soy, estoy muy instalada en mis valores y soy una persona muy armónica y que estoy en equilibrio pese a tener tristezas y problemas como todo el mundo, pues entonces en ese nivel en el que yo vivo hay cosas a las que renuncio porque prefiero renunciar a ellas que perder eso que ya tengo. Bueno, pues ese nivel, digamos, ese nivel que yo voy a denominar como un poco maestro Yoda, pues ese nivel es lo que se llamaría la integración secundaria y que sería el último nivel de esta teoría, el último escalón de esta teoría de crecimiento. Bien, aquí hemos terminado ya con la parte teórico-práctica, con la parte, digamos, menos conocida para vosotros de la teoría de Dabrowski, creo, porque aquí hay una cosa que yo creo que casi todos conocéis, porque en multitud de ocasiones nos la dicen, que es como otra cosa que te dicen mucho, que es: ¡ay, tienes altas capacidades! ¡Ay, eres una cebra! Bueno, me vais a perdonar aquellas asociaciones que os encanta este nombre, que lo tenéis adoptado y que tenéis como logo una cebra. El mayor de los respetos para vosotros, pero yo aborrezco que me llamen cebra, no quiero que me llamen nada. Soy una persona que detesta las etiquetas, que siempre he luchado contra las etiquetas digamos, de los neurotípicos. Siempre he luchado contra esto de es que tal, es que eres raro, es que eres esto, es que eres otro. Entonces no voy a adoptar una nueva etiqueta en mi libertad de persona de altas capacidades. Entonces me vais a disculpar, pero a mí el título cebra no me gusta. Vuelvo a decir, el mayor de los respetos, si a vosotros os encanta y os sentís plenamente identificados con esa teoría, con ese nombre, pero a mí no me gusta. Bueno, pues una de las cosas típicas que te dicen es: ¡ay, eres una cebra! ¡Ay, tienes sobreexcitabilidades! Vale, pues estas sobreexcitabilidades también nos vienen de la teoría de Dabrowski. ¿Y qué son las sobreexcitabilidades? Pues las sobreexcitabilidades es algo que todos vosotros conocéis y que os dije al principio, que son esas intensidades, esos excesos, cosas que ya hemos comentado en el canal, como los excesos sensoriales, es decir, todas estas cosas que yo os he dicho que yo, por ejemplo, padezco, ¿no? Que es exceso de sensibilidad táctil, exceso de auditivo, exceso olfativo. Todas estas cosas que ya hemos comentado, todos esos excesos serían sobreexcitabilidades. Y Dabrowski, en este caso, las agrupa y esto sí lo tengo que mirar porque siempre digo 6 y son 5, en 5 grupos, ¿vale? De todos estos hemos ido hablando en diferentes vídeos, o no concretamente llamándolos así, pero sí que en muchos vídeos de mi canal están recogidos estos excesos sensoriales, el hecho de que muchos pensamos en imágenes, los excesos de creatividad y qué hacer con ellos, sobre todo en el caso de los niños, cómo quemar esa creatividad, que en caso de no quemarla o de no utilizarla, digamos quemarla en el sentido de utilizarla o gastarla, puede acabar implosionando dentro de nosotros y convirtiéndose en obsesiones y en cosas que son muy perjudiciales, como pues eso, esas obsesiones, esos pensamientos obsesivos que nos pueden llevar incluso al TOC, pues no sé, a una serie de cosas, ¿no? Es decir, a convertirnos en personas como con una serie de problemáticas. Vale, pues todo esto lo hemos hablado en el canal.
Y aquí vamos a hablar de estos excesos o de sobreexcitabilidades que él, como os digo, os agrupa en 5. En estas quizás no me voy a extender tanto porque, como os digo, ya las he recogido en el canal y creo que es algo que es más conocido por todo el mundo, pero sí que es verdad que en algún mail me habéis pedido que os hablara de ellas, entonces, y que os las explicara un poquito. Entonces, para generalizar y de manera burda, podemos decir que las sobreexcitabilidades son lo que su propia palabra dice, un exceso de excitación o un exceso de intensidad, un exceso de activación. Es esta cosa que tenemos, ¿no? La intensidad, el dramatismo, estos excesos sensoriales, estas cosas que tenemos que no sabemos cómo gestionar, estas emociones desbordadas, en fin. Él las agrupa, como os decía, en 5, que son voy a leerlo, psicomotora, porque os iba a decir psicomotriz, que son aquellas que tienen que ver, pues por ejemplo, con personas que no paran quietas. Estos niños que no paran quietos, que se mueven muchísimo, que están todo el rato, que dices, niño, para, que me estás poniendo nerviosa. El niño que está todo el rato dando con la patita, el niño que está en clase y tiene que estar moviéndose absolutamente todo el rato. Bueno, pues este grupo es muy importante porque son aquellos niños que tienen muchas dificultades en el colegio para estar sentados en la silla, que no paran quietos, que pasan por ser distraídos, en muchos casos, como os comentaba en mi vídeo del TDA, que pasan por ser personas con TDA y realmente no lo tienen, porque pasan por ser personas con hiperactividad y no la tienen, sino que es una intensidad psicomotriz, es un ¡ay, que no puedo parar! Esto, por ejemplo, a mí me pasaba de repente cuando era pequeña, que yo estaba quieta porque era una persona que podía estar quieta rato, pero de repente me entraba como un que me tengo que mover y tenía que echar a correr. O sea, era como una cosa que bullía dentro de mí, ¿no? Entonces esto es algo que os recomiendo que, si lo observáis, habléis con los profesores y les digáis, oye, a este niño tienes que dejarlo que se dé un paseíto de vez en cuando, porque realmente no es que no quiera estar sentado o que no te quiera atender, es que no puede. O sea, tiene este problema, la podéis llamar así, una sobreexcitabilidad psicomotora, y tenéis que dejarlo que se dé una vuelta de vez en cuando, ¿no? Entonces, muy importante en estos niños, como ya habíamos comentado alguna vez, hacer deporte, moverse, es decir, que gasten toda esta energía excesiva que tienen. Suelen ser niños que a lo mejor resultan ser muy buenos deportistas o por lo menos muy buenos practicantes de deporte. Yo toda la vida he hecho muchísimo deporte y es una de las cosas que más feliz me hace hacer deporte, ¿no? Entonces, pues mirad, las sobreexcitabilidades al final nos producen mucha felicidad. Son excesos que al final nos cuesta mucho gestionarlos, pero que tienen una parte en cuando conseguimos gestionarlos, de producirnos una enorme felicidad. Entonces, luego tendríamos la sensorial, que son estos excesos sensoriales, que aquí sí que no me voy a extender porque esto lo tengo ya tratado en un vídeo sobre excesos sensoriales, es decir, las personas que tienen exceso de sensibilidad, que no pueden probar comidas nuevas, que esto ocurre mucho más en personas, en personas con la doble excepcionalidad, personas del espectro autista, ocurre mucho esto, ¿no? Tener dificultades a la hora de probar nuevas comidas, de integrar nuevos sabores, pero también muchas personas con altas capacidades tienen estos problemas de tener excesos, de decir, este sabor es demasiado intenso o demasiado... Pero luego decir, ¡ay, cómo disfruto con el picante! O cómo disfruto con esto. O disfrutar muchísimo de la comida. Yo soy una persona que disfruta muchísimo comiendo y que disfruta muchísimo de los sabores y de notar todos esos sabores. Soy capaz, que tengo una integración curiosa, que es que yo soy capaz de imaginarme cómo va a saber algo. Si me dices los ingredientes, yo ya sé cómo va a saber. Sé cómo va a saber y exactamente sabe como yo imaginé que iba a saber, y por tanto ya sé si algo me va a gustar o no antes de comérmelo o antes de cocinarlo. Porque si me dices, como digo, los ingredientes, eso me pasa directamente al paladar y sé cómo sabe. Entonces tengo ahí como una integración rara de mis sentidos, como la gente que ve los nombres con colores. Bueno, pues a mí me pasa esto. Entonces, como os digo, son excesitos que a veces son graciosos y que producen outputs divertidos, como este que os acabo de contar. ¿Qué sucede con esto? Que te conviertes en un buen cocinero, y yo estoy segura de que muchas personas que son grandísimos cocineros, pues son personas con altas capacidades que tienen alguna de estas características, ¿no? Luego está la sobreexcitabilidad, madre mía, que tampoco lo digo bien, de la imaginación, imaginativa, estos excesos de creatividad, el me voy en clase porque estoy pensando en otra cosa, el me cuesta concentrarme porque se me va completamente, tengo 40 amigos imaginarios, 17 mundos. Mucho cuidado con esto, siempre
como digo, nos ocupamos, no nos preocupamos. Muy atentos a los niños, a que no acaben viviendo en mundos tan irreales, que no vivan la realidad o que la realidad se acabe convirtiendo en algo que los defrauda mucho porque no tiene la calidad que tiene su creación, ¿no? Entonces, vamos a enfocar bien la creatividad para que hagan cosas, que hagan teatro, que escriban cuentos, que escriban poesías, pero que la enfoquen bien, es decir, que no les lleve a lugares que sean más disfuncionales, ¿no? Luego tenemos la sobreexcitabilidad intelectual, que sería la de personas que necesitan aprender, que necesitan saber, que necesitan leerse libros. Aquí también entramos muchas personas con altas capacidades, ¿no? La continua necesidad de saber, de aprender, de comprarte libros, de leerte teorías, de entender, de maravillarte de que a los demás no les ocurra lo mismo, de que no quieran leerse la ley de educación completa para saberla, que no quieran saber qué personas forman su gobierno o que no se quieran leer 40 biografías. Bueno, pues esta necesidad de aprender, esta sobreexcitabilidad o este deseo de aprendizaje, Dabrowski lo denominó, lo cogió, esta necesidad de aprender, que observaba en las personas con altas capacidades y le dio de nuevo un nombraco, que es sobreexcitabilidad intelectual. Y la última sería la sobreexcitabilidad emocional, que es la de esta miriada, exceso de emociones que tenemos y la a veces dificultad enorme de gestionarlas porque son muchísimas, en el mismo segundo contradictorias a la vez, van, vienen, rebotan y es horrible. Entonces, bueno, haré más adelante, yo creo, si os interesa, me lo podéis dejar en comentarios, un vídeo sobre la gestión emocional o sobre cómo gestionar mejor las emociones, si os interesa particularmente, o si os interesa sobre la gestión de alguna de estas otras sobreexcitabilidades. Algunas ya las hemos tratado, como digo, sin darle el nombre que le dio Dabrowski, porque es algo perfectamente observable bueno, pues que se manifiesta en muchas personas y que no he encuadrado en ninguna teoría, porque también hay muchas otras cosas que se encuadrarían en otras teorías de psicología no aplicadas concretamente a personas con altas capacidades, pero a veces resultaría muy farragoso extenderte en todo esto, ¿no? Pero si os interesa alguna en concreto y queréis que haga un vídeo en particular sobre ello, podéis dejármelo abajo en los comentarios. Y por último, para terminar, porque me ha quedado un vídeo largo, lo que pasa que este sí que era imposible hacerlo más corto y yo creo que ya algunas cosas incluso las he acortado, deciros que no todas las personas con altas capacidades tienen todas las sobreexcitabilidades, ni todas las sobreexcitabilidades se manifiestan por igual en todos. Lo que sí es cierto que a mayor nivel de inteligencia, más pack de sobreexcitabilidades te toca y más intensidad en las mismas, en mi observación del asunto. Entonces, quiero decir que a lo mejor en vosotros decís, pues Eva, yo tengo altas capacidades, pero resulta que yo no tengo la física. Bueno, pero a lo mejor tienes otra. Entonces, esto es una cuestión personal. Como siempre os digo, no todos somos iguales y cada uno tenemos nuestras características, pero bueno, sí que me parecía interesante desarrollaros esta teoría y que penséis sobre ella y que penséis qué cosas tenéis vosotros, en qué cosas podéis estar de acuerdo con Dabrowski o no, si para vosotros las crisis existenciales en vuestra vida han significado un crecimiento y habéis ido adelante, o si en alguna de ellas consideráis que la crisis os ha tumbado y aunque habéis salido de ella, afortunadamente no consideráis que hayáis tenido en ella algún aprendizaje o que os haya servido para crecer. Pues no lo sé. Esto es una reflexión a la que os invito como punto final de este vídeo, que espero que os haya interesado. Como digo, os dejo abajo en la cajita de comentarios los nombres los enunciados concretos de los estudios sobre los que se fundamenta este vídeo, por si queréis leer la bibliografía y queréis leer las teorías hechas por sus propios autores, que será bastante más práctico, pero bueno, esta ha sido mi explicación, que espero que os haya resultado útil, práctica y que sobre todo, como siempre os digo, en realidad es una invitación a vuestra propia reflexión para que veáis de qué os puede servir en vuestra vida, qué podéis extraer de ello y sobre todo porque deja con mucha paz mental saber que muchas de las cosas extrañas que nos pueden llegar a ocurrir en realidad no son tan raras, están muy estudiadas, pueden llegar a ser súper positivas y le ocurren a mucha otra gente que son las personas con altas capacidades, que yo creo que no es mal de muchos consuelo de tontos, pero sí es que bien que no estoy loco. En fin, con esto me despido, hasta el próximo vídeo y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme.
Chao.